Hola, ¿qué tal? Aquí Farid Galí o Kevin Rogelio. En esta ocasión, desde mi único auto que tengo, que es un Atos 2002, quiero platicar acerca de un tema que considero que es importante, que no es ficción que suceda, y que de hecho considero que a muchas personas en algún momento, en algún lugar, les pudo haber sucedido. Y de hecho es un término que a lo mejor no es tan difundido en muchos lugares, pero de alguna u otra manera alguien en algún momento puede identificarlo en cierta forma. El término que estoy refiriendo es gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? El gaslighting es manipular a la otra persona en cierta manera. En resumidas cuentas es básicamente trastornar la realidad de la persona víctima de gaslighting para hacerle creer que algo no está bien en su realidad. Puede ser por alguna razón que a lo mejor alguna persona no quiere que las demás personas sepan cierta realidad, cierta verdad, que a lo mejor lo puede perjudicar si otras personas llegan a saber que ha hecho alguna situación, ya sea ilícita, ya sea una situación que le cause miedo, que le cause vergüenza incluso, porque de hecho ese tipo de situación ha pasado en ciertas personas que por ahí pudimos haber escuchado en algún momento. El caso más sonado no hace mucho tiempo es el de Tenoch Huerta, que salió de Pantera. No recuerdo si era así el término, el personaje de él en una película de superhéroes o algo así hace algún tiempo, en el cual, bueno, al menos en la vida real, él en algún momento, abusando de cierto poder que tenía sobre otras personas, cierta influencia y cierta credibilidad que le daba o que le da en cierta manera el ser parte de una película o tener cierta situación en el mundo del entretenimiento, llegó a ser a su esposa, bueno, a su ex esposa o ex mujer. Desconozco si era su esposa, más bien a su ex mujer. Cierta situación en la cual, con ayuda de otras personas y también con ayuda de otras mujeres, le hacían pensar cosas. La hacían sentir mal, la hacían sentir menos, porque de alguna manera las situaciones sexuales que Tenoch Huerta hacía hacia su ex mujer y también hacia otras mujeres, lo hacía precisamente con ayuda de esas otras mujeres y valiéndose de esa influencia que tenía, también llegaba a ocupar cierta ayuda de otras personas para hacer que la realidad de su exmujer se viera difuminada, se viera trastornada. Y todo eso precisamente para que su imagen como figura pública en situaciones de entretenimiento no se vieran dañadas. Se dice, o más bien él comenta en algunas situaciones, que eso es un invento, que eso es algo irreal, que él haya intentado hacer gaslighting a su mujer o a su exmujer. Es un invento de ella. Sin embargo, muchas veces las situaciones de gaslighting hacia otras personas precisamente también son situaciones así, que una vez que el victimario es descubierto, empieza a ser descubierto por otras personas, empieza a tratar de echarle la culpa a la víctima y empieza a hacerse la víctima como si esa persona le hubiera hecho algún daño. Y ese es un ejemplo de gaslighting.
Hay muchos ejemplos por ahí que pueden llegar a sonar similares, porque de hecho es algo que ha sucedido en diferentes lugares, en diferentes contextos, en diferentes personas. Aunque sí, muchas veces viene de alguna persona que tiene cierto poder sobre el otro, con ayuda de otras personas. Y puede hacerlo de diferentes maneras para hacer pensar que a lo mejor por ciertas circunstancias la persona está mintiendo o está, en algunos casos hasta los hacen pensar locos, los hacen pensar que están en una situación de incongruencia de la realidad, para precisamente quedar bien esas personas y mientras ellos obtienen un beneficio social, porque cada vez que la otra persona, la víctima, empieza a hacerse más pequeña y más pequeña, el victimario empieza a obtener cierta situación de imagen o de situación, ¿cómo decirlo? Cierta presencia en ciertas personas que le pueden dar cierto beneficio. Ese tipo de cosas muchas veces pasa en, como dije, personas que tienen cierta presencia, cierto poder sobre otras personas y con ayuda de otras personas realizan ese tipo de situaciones. En este momento me pudiera extender un poquito más, pero quizás en otra ocasión pudiera hablar un poquito más a detalle. De hecho, acerca de algo que a mí en cierta manera me llegó a no a pasar, pero que algunas personas llegaron a intentar hacer. Personas que creyeron que podían hacerme algo así, que de hecho pensaban en algún momento que yo no me había dado cuenta de ciertas cosas. Sin embargo, en ese tipo de situaciones tienes que ser meticuloso, tienes que ser exacto, tienes que hacer ciertas situaciones para que ese tipo de personas poco a poco vayan cayendo en su trampa. Pero bueno, esa situación ya la platicaré en otra ocasión. Por lo pronto es todo y nos vemos después. Buenas noches.